A veces me pregunto en qué momento un caso deja de ser apenas una investigación y comienza a convertirse en una marca dentro del cuerpo. No lo notas al principio. No hay un aviso. No hay una señal clara. Solo un silencio que se acomoda donde antes había descanso. Una sombra que se arrastra por detrás de cada pensamiento. Y cuando finalmente lo percibes, ya es tarde. Ya estás dentro. Ya no puedes salir. Lo digo porque este caso, este en particular, no me destruyó de golpe. Me desgastó poco a poco, con la precisión de algo que conoce el punto exacto donde duele. Y cuanto más intentábamos observarlo, más observados nos sentíamos. Esa es la parte que nadie menciona. La sensación de que la Deep Web no era un lugar, sino algo que respiraba con nosotros. Recuerdo la primera noche en que abrimos aquel material. Recuerdo el brillo pálido de la pantalla. La forma en que el aire se volvió denso, como si el cuarto hubiese cerrado los ojos para escuchar lo que estábamos por ver. Y recuerdo sobre todo la certeza absurda, ingenua, casi arrogante, de que podíamos entrar y salir ilesos, como si nuestros pensamientos fueran inmunes, como si nuestra mente no tuviera costuras. Yo también creí eso. Todos creímos. Hasta que el caso empezó a empujarnos hacia adentro, empujar de verdad, como si quisiera ver cuánto podíamos soportar antes de quebrarnos. Y no exagero cuando digo que hubo un momento en que dejamos de investigar al fenómeno y comenzamos a investigar a nosotros mismos. Cada gesto, cada mirada, cada silencio se volvió sospechoso. No por lo que veíamos, sino por lo que sentíamos que alguien más veía en nosotros. No fue un susto lo que me atrapó. No fue una imagen perturbadora. Fue algo mucho más simple, más humano, más devastador. La sensación de que aquello no estaba afuera, sino adentro. Y una vez que algo entra, no hay forma de desverlo. No hay forma de expulsarlo. Ese fue el comienzo. El punto exacto donde comprendí que este caso no nos estaba mostrando al diablo. Estaba mostrando lo que quedaba de nosotros cuando Asombra encontraba un lugar para morar. Nunca olvidaré la manera en que entramos a ese caso creyendo que entenderlo era apenas cuestión de paciencia, de método, de observar sin involucrarnos. Esa fue nuestra primera fractura, aunque entonces no lo sabíamos. La idea de que podíamos mirar el horror sin que el horror nos mirara de vuelta parecía lógica, casi profesional. Pero la verdad, esa verdad que aprendí demasiado tarde, es que nadie observa la sombra sin entregar algo de sí a cambio. Y ese error, ese pequeño error invisible, comenzó a crecer como una presión silenciosa en el pecho, un peso que ninguno reconocía, pero todos sentíamos. Al principio todo parecía controlado. Teníamos protocolos, teníamos experiencia, teníamos la distancia emocional que toda investigación exige. Sin embargo, la exposición prolongada a aquel material, a esa forma de terror cognitivo que no grita, no salta, no amenaza, sino que se instala suavemente en la mente, comenzó a desgastarnos con la misma precisión con la que se desgasta un operador de guerra psicológica. Lo curioso, lo inquietante, es que uno no siente el desgaste. Uno siente que está bien, que puede seguir, que nada lo afecta. Y es justamente ahí, en esa aparente estabilidad, donde el caso encuentra su puerta de entrada. Recuerdo una tarde en particular. El cuarto estaba en silencio, todos concentrados frente a las pantallas. Era un silencio casi clínico, casi artificial, pero bajo esa calma, algo ya nos estaba modificando. Lo noté en pequeñas cosas. Respiraciones más cortas, parpadeos más lentos, miradas que se demoraban demasiado en detalles que antes ignorábamos. No era miedo. Era una especie de entrega inconsciente, como si cada uno estuviera cediendo un milímetro de sí mismo para poder seguir mirando. Y lo más perturbador es que no se trataba del contenido en sí. Era el ambiente que creaba, la sensación de que algo nos acompañaba mientras observábamos, algo que se alimentaba de nuestra atención. Quizá la parte más dolorosa de admitir es que nos convencimos de que teníamos el control, que nuestra neutralidad nos protegía, que éramos observadores, no participantes. Y cuando uno cree eso, cuando se aferra a esa ilusión, deja de notar que el fenómeno ya empezó a alterarlo. Lo que antes era curiosidad se transforma en obsesión leve. Lo que antes era rutina se vuelve ritual. Y lo que antes era solo información comienza a dejar marcas invisibles, marcas que no sangran, pero duelen igual. La primera señal de que algo andaba mal no vino del caso. Vino de nosotros. Una discusión mínima, absurda, encendida sin motivo. Una mirada desconfiada. Un comentario que no debía doler, pero dolió. Pequeños quiebres que parecían casuales, pero que con el tiempo entendí que no eran coincidencia. Eran el inicio de algo que ya había comenzado a infiltrarse en el grupo sin que nos diéramos cuenta. Algo que esperaba apenas un poco más de exposición para mostrarse del todo.
Y aunque entonces nadie quiso admitirlo, todos sentimos lo mismo esa noche. La sensación de que ya no éramos un equipo mirando un caso, sino un caso comenzando a mirarnos como si fuéramos parte de él. Con el paso de los días, empecé a notar algo que no tenía que ver con el caso en sí, sino con nosotros. Había un tipo de fatiga que no provenía del cansancio físico, sino de una presión interna que se acumulaba sin aviso. Es curioso cómo el cuerpo reacciona antes que la mente. Antes que cualquier pensamiento claro, sentí un nudo constante en la garganta, una alerta tenue bajo la piel, como si mis sentidos intentaran prepararse para algo que aún no entendía. Y esa sensación tan sencilla y tan humana fue o inicio do colapso silencioso que ninguém quería reconocer. Lo que descubrí después, cuando intenté reorganizar mis recuerdos en busca de sentido, es que niveles elevados de cortisol realmente alteran a percepção moral. Não de forma súbita, não como um apagão, mas como uma erosão lenta. O cérebro começa a priorizar a sobrevivência, não a empatia. E quando isso sucede, pequenos limites internos se vão borrando. Gritos que antes incomodavam agora parecem normais. Imágenes perturbadoras perdem impacto. Y lo más peligroso, uno comienza a aceptar lo inaceptable, no porque quiera, sino porque su mente se está ajustando para resistir. Era extraño ver cómo esa transformación ocurría en cada uno de nosotros de forma distinta. Algunos se volvían más silenciosos, como si estuvieran protegiendo algo dentro de la cabeza. Otros, al contrario, se tornaban impacientes, irritados, casi agresivos ante cualquier interrupción mínima. Yo mismo noté que mis horas de sueño se reducían hasta convertirse en una colección de fragmentos breves, llenos de sobresaltos. Não era medo exatamente. Era uma sensação de que cerrar os olhos era entregar o controle a algo que eu já não confiava completamente. La manipulación no empezó desde afuera. Empezó desde dentro. Fue el resultado directo de ese desgaste, de esa química alterada que nos volvía más vulnerables, más permeables a cualquier sugestión. Y lo perturbador es que ninguno de nosotros lo percibía como deterioro. Lo sentíamos como claridad, como si estuviéramos entendiendo mejor el caso, cuando en realidad era el caso que estaba moldeándonos a su imagen. Recuerdo un momento muy específico. Estábamos revisando un archivo de vídeo y de pronto uno de mis compañeros se quedó inmóvil, mirando la pantalla como si algo lo hubiera tocado por dentro. No dijo nada. Apenas respiró hondo, respiró de un modo que no era suyo. Ese pequeño gesto, esa pausa que nadie quiso comentar, fue el primer indicio real de que nosa capacidad de distinción moral estaba cedendo, fibra por fibra. Y aunque todos fingimos que nada había pasado, yo supe en ese instante que estábamos entrando en una zona mental de la que sería difícil regresar. La parte más inquietante es que cuanto peor nos sentíamos, más convencidos estábamos de que debíamos continuar, como si el caso nos atrajera precisamente a través de nuestra fragilidad, como si algo nos guiara hacia una interpretación que no vinha de nós, sino de ese lugar oscuro donde a mente comienza a priorizar sobrevivir, mesmo cuando no está en perigo real. Y fue en ese estado alterado, debilitado, casi febril, donde la paranoia comenzó a encontrar terreno fértil para crecer. Con el tiempo, la paranoia dejó de ser un concepto teórico y comenzó a sentirse como una presencia constante entre nosotros. No surgió de un día para otro. Llegó como llega el frío a una habitación mal aislada, primero en los bordes, casi imperceptible, y luego en el centro del pecho, donde ya no puedes ignorarlo. Lo inquietante es que ninguno quiso admitir que estaba mudando. Fingíamos normalidad, trabajábamos como siempre, hablábamos como siempre, pero algo en nuestras miradas se había endurecido. Ya no nos observábamos como colegas, nos observábamos como posibles amenazas. La virada real comenzó con un rumor silencioso, una sospecha pequeña demais para ser dita en voz alta, pero grande o suficiente para contaminar o ar. Algunos empezaron a creer que había un infiltrado entre nosotros, no alguien humano, no alguien de carne y hueso, alguien que servía ao propio diabo. Esa palabra, pronunciada apenas en un murmullo, se volvió un peso que ninguno quería sostener, pero que todos sentíamos sobre los hombros. ¿Era irracional? Claro. ¿Era absurdo? Por supuesto. Pero en ese estado mental alterado, saturado por semanas de exposición al terror cognitivo, lo absurdo empezó a parecer lógico. Y lo lógico empezó a parecer insuficiente para explicar lo que estábamos viviendo. Lo más perturbador es que la sospecha no se dirigía a un individuo específico. Cambiaba de rostro según el día, según el humor, según el nivel de desgaste mental. Una hora parecía ser uno de los analistas más jóvenes, porque estaba demasiado callado. Al día siguiente parecía ser alguien experiente demais, alguien que nunca demostraba medo. No era una acusación, era peor.
Era una intuição colectiva que nos empujaba a desconfiar de cualquier comportamento que escapara ao padrão. Y lo que escapa ao padrão cuando uno está emocionalmente exhausto es casi todo. Yo mismo empecé a notar que cuando trabajábamos en grupo nadie se sentaba ya tan cerca del otro. Reuniones antes colaborativas se convirtieron en espacios silenciosos, tensos, cada uno controlando su respiración para no delatar algo que ni siquiera sabía definir. Cada gesto parecía planeado. Cada pausa parecía estratégica. Cada palabra era medida antes de salir de la boca, como si cualquier desliz pudiera revelar una verdad que ninguno estaba listo para escuchar. La virada, el punto exacto de ruptura, ocurrió una madrugada. Estábamos revisando un trecho de vídeo particularmente inquietante cuando uno de los investigadores se puso de pie de golpe, como si algo hubiera saltado dentro de él. Dijo que había entendido. Dijo que ya sabía quién era o infiltrado. Pero no señaló a nadie. No explicó nada. Apenas repitió con una voz que no parecía suya que él está aquí. Esa frase se quedó suspendida en la sala como un eco que no quería apagarse. Y en ese instante, por más irracional que fuera, por más absurdo que sonara, todos sentimos la misma cosa, que había algo en aquella habitación que no pertenecía a ninguno de nosotros. A partir de ese momento dejó de importar cuál era el caso original. Dejó de importar la lógica, los protocolos, el entrenamiento. Lo que importaba era la certeza íntima, dolorosa, angustiante, de que la investigación ya no era sobre a Deep Web, era sobre quiénes éramos nós sob presión extrema, y sobre lo que cada uno podría llegar a temer do otro. Esa noche marcó el comienzo de una fragmentación que ya no tenía retorno, y aunque nadie lo dijo, todos entendimos que algo dentro del grupo había sido quebrado de forma definitiva. Y lo que ven depois de una quebra assim, nunca es simple, nunca es seguro, nunca vuelve a ser o que era. Lo que vino después no tuvo nada de simbólico, ni de metafórico, ni de espiritual. Fue real. Tan real que dolía incluso cuando intentábamos no pensar en ello. Las relaciones dentro del equipo comenzaron a romperse como vidrio mal templado, primero con grietas finas, casi invisibles, y luego con estallidos abruptos que nadie consiguió controlar. No éramos los mismos. Ya no confiábamos unos en otros, ni en nosotros mismos, ni en lo que recordábamos del caso. Todo parecía distorsionado, contaminado por esa paranoia que había crecido en silencio hasta ocupar todos los rincones. Algunos dejaron o traballo sem aviso. Otros desaparecieron por días. Hubo quien simplemente apagó o celular, empacó sus pocas cosas y se fue sin despedirse de nadie. Era como si cada uno buscara una saída individual para algo que nos había consumido de forma coletiva. Lembro especialmente de dos analistas mais antigos, alguém que sempre mantive como referencia de equilibrio. Lo encontré una mañana sentado en el estacionamiento, dentro del coche, con las manos firmemente agarradas al volante. No estaba llorando, no estaba temblando, pero sus ojos estaban vacíos, como si una parte de él hubiera quedado atrapada en aquellos archivos como si no pudiera regresar del todo. Me dijo que no podía entrar, que el edificio lo observaba, que sentía algo respirando detrás de su nuca cada vez que cruzaba la puerta, y después de decir eso simplemente se marchó. Los dos casos más graves fueron los que terminaron con diagnósticos clínicos: hipervigilancia severa, incapacidad para dormir sin monitorear o entorno. No estoy exagerando cuando digo que instalaron cámaras en sus propios dormitorios, sensores junto a las ventanas, grabadores en la sala. Vivían atentos a cada crujido, cada sombra, cada variación mínima de luz. No era medo irracional. Era uma urgência do corpo. Uma necessidade visceral de garantir que nada se aproximaria enquanto eles tentavam fechar os olhos por alguns minutos. E o mais triste é que, incluso com todo esse aparato, dormiam apenas fragmentos, sempre despertando com a sensação de que haviam sido observados. A deterioração chegou também a lo cotidiano. Conversaciones simples se volvían tensas. Un ruido en el pasillo bastaba para que todos se miraran con esa expresión cansada. Esa que pregunta sin palabras si acaso algo había regresado del caso junto con nosotros. Algunos no soportaron, cambiaron de ciudad, cortaron todo contacto, quemaron documentos que antes consideraban esenciales. Era como si estuvieran intentando borrar no solo la investigación, sino la versión de sí mismos que surgió durante ella. Yo mismo, por un tiempo, comencé a dudar de sonidos que antes pasaban desapercibidos. El clic del interruptor, el eco del refrigerador, la vibración lejana del ascensor. Todo parecía carregado de significados que no existían. O cérebro, depois de tanto tempo em alerta, já não sabe o que é inocente e o que é ameaça. E essa confusão
Essa incapacidade de distinguir o real do interpretado é talvez a consequência mais cruel de todas. Nada disso fez parte oficial do relatório. Nunca aparece nos documentos. Nunca se fala sobre o que a mente sacrifica para compreender o incompreensível. Pero yo estuve allí. Yo vi como cada uno se deshacía a su manera. Como vidas inteiras se desviaram de seu curso apenas por olhar demasiado tempo para algo que não deveria ter sido visto. E aún assim, por mais destruição que houvesse ao redor, eu sabia que o pior ainda estava por ser dito. Porque, no fundo, todos nós pressentíamos a mesma coisa, que o verdadeiro estrago não vinha daquilo que encontramos na Deep Web, sino de lo que comenzó a despertar-se dentro de nosotros. Hay momentos en los que uno cree que entiende lo que vivió, que puede resumirlo, explicarlo, darle un sentido ordenado. Pero cuando pienso en aquel caso, en todo lo que se quebró dentro de nosotros, noto que la explicación más precisa no viene de la lógica, ni del análisis técnico, ni de aquello que solemos llamar de evidencia. Viene de una imagen simple, íntima, casi doméstica. Una cuerda desgastándose fibra por fibra. No de golpe, no con ruido, sino lentamente, de forma tão silenciosa que ninguém percebe até que já está a punto de romper-se. Así fue nuestro deterioro. Cada investigador creía que la tensión venía de la Deep Web, de ese mundo oculto donde la crueldad humana se esconde como si esperara ser descubierta. Creíamos que era ese material lo que nos presionaba, lo que nos arrastraba hacia un estado mental saturado, confuso, temeroso. Pero la verdad que solo se revela cuando uno mira hacia atrás con sinceridad, es que la cuerda nunca se rompió por el peso externo. Se rompió porque nuestras mentes ya estaban tracionadas além do que podrían soportar. La tensión real no estaba en lo que veíamos, sino en lo que imaginábamos. No estaba en los archivos, sino en la interpretación silenciosa que hacíamos de cada detalle. No estaba en el caso, sino en ese vacío interno que comenzaba a ampliarse cada vez que nos sentíamos observados, cuestionados, empujados hacia un límite emocional que nunca habíamos enfrentado. Éramos como hilos sueltos, debilitándose sin admitirlo, sin aceptar que cada día acrecentaba un desgaste novo, una fisura nova, una dúvida nova. Hubo un instante muy al final en el que comprendí esto de forma dolorosa. Estaba revisando mis notas, intentando organizar lo incoherente, cuando me di cuenta de que cada anotación tenía más de mí que del caso. Mis miedos estaban allí. Mis suposiciones, mis sombras. Ya no era un registro objetivo. Era una confesión involuntaria. Y al verla con honestidad, supe que lo que más nos había afectado no fue la investigación. Fue ese estado interno, esa tensión psicológica que nos mantuvo rígidos durante semanas, hasta que cada uno de nosotros comenzó a quebrar por dentro, sem ruido, sem aviso, sem retorno. La cuerda no era la Deep Web. La cuerda éramos nosotros. Y cuando finalmente se rompió, lo único que pude sentir fue un silencio extraño. Un silencio que no vinha de fora, mas de dentro, como si mi propia mente estuviese tentando entender en qué momento exacto había cedido. Y lo más perturbador es que incluso ahora, con distancia, sigo convencido de que no escuchamos la ruptura en el momento en que ocurrió. Escuchamos apenas el eco. Un eco que todavía acompaña cada recuerdo de aquel caso, como si una parte de esa tensión aún estuviera buscando un lugar donde sostenerse. Hay cosas que uno logra narrar con distancia, con la frialdad que da el tiempo, con esa calma aprendida que se obtiene después de haber visto demasiadas sombras para seguir sorprendiéndose. Pero este caso, no me concede esa distancia. Cada vez que intento contarlo, siento que algo en mi respiración cambia, como si mi cuerpo recordara antes que mi memoria el lugar exacto donde comenzó la fractura. Y tal vez por eso, al llegar al final, no puedo hablar de conclusiones, solo de ecos. Ecos que persisten incluso cuando ya no queda nada visible a lo que aferrarse. Lo que aprendí, lo que realmente entendí después de que todo terminó, es que nadie sale indemne de una investigación que forza a mente a caminar tan perto do abismo. No importa cuánta experiencia tengas, no importa cuántos casos hayas enfrentado, siempre existe un límite. E o mais perigoso é que nunca sabemos cuándo estamos a punto de cruzarlo. Creíamos que estábamos estudiando un fenómeno oscuro, cuando en realidad estábamos estudiando nuestras propias sombras. Y eso, aunque suene introspectivo, es profundamente real. Porque todo lo que vimos, todo lo que interpretamos, todo lo que temimos, era en esencia una respuesta de nuestro propio interior tentando sobrevivir. A veces me preguntan si creo que había algo sobrenatural involucrado. Y la verdad es que no necesito responder. No importa. Lo sobrenatural nunca fue la parte aterradora. Lo aterrador fue perceber até onde a mente humana pode ir quando é pressionada devagar, quando é exposta ao desconhecido sem descanso,
quando é obrigada a manter a vigilância mesmo na ausência de uma ameaça concreta. El miedo, quando nasce de dentro, es mucho más convincente que cualquier entidad externa. Y más persistente también. Me gustaría decir que todo quedó atrás, que las cicatrices son apenas recordaciones distantes, pero estaría mintiendo. Hay noches en las que el silencio del cuarto se siente parecido al de aquella sala de investigación. Hay momentos en los que una sombra común parece sostenerse un segundo más del que debería. Hay instantes en los que mi mente reproduce sin querer aquella pregunta muda que marcó nuestra ruptura. ¿Quién estaba realmente del lado de acá? ¿Y quién ya había sido reclamado por el otro lado? Ese lado que nunca logramos definir, pero que todos sentimos. Y quizá esa sea la parte más perturbadora. No lo que encontramos, sino lo que nos quedó. Porque cada um de nós saiu com uma versão diferente da verdade, mas todos carregamos a mesma sensação. A de que en algún nível nunca voltamos completamente daquele caso. Así que, si has escuchado hasta aquí, si sigues conmigo en esta última línea, solo te dejo una pregunta. Una que me acompaña desde entonces, una que nunca conseguí calar dentro de mí. ¿Qué parte de ti se desgastaría primero si mirases demasiado tiempo para algo que no debería existir? A veces no es el diablo el que aparece en la oscuridad. A veces somos nosotros quienes, sin perceber, empezamos a convertirnos en aquello que temíamos encontrar.